Se acerca la gran fiesta de los premios Juventud y en primera fila, Andrea Rivera nos cuenta. Inicia la primera fila con los primeros artistas confirmados al escenario de Premios Juventud. Para los románticos, la agrupación mexicana Camila presentará el estreno mundial del tema Mía, el cual formará parte de su nuevo álbum Regresa, que estará disponible el 1 de agosto. Y señores, los boricuas sí que están listos para prender el calentón. Lu Arlael está nominado este año en la categoría La Nueva Generación Masculina y cantará con Luna y No Te Quieren Conmigo. Además, John Chimmy, uno de los referentes del drill latino, y el rapero Darel hacen su debut en estos premios, y Wisin no solo será conductor de esta edición, sino que también prepara una sorpresa para los fanáticos sobre el escenario. Ya saben, es el 25 de julio y los verás por aquí por Tele 11. Y sigue la euforia en la Copa América por Tele 11. Shakira estará presente en la final, la cual está programada para este domingo 14 de julio. Por primera vez en la historia de la Copa América, este torneo de selecciones más antiguo y emocionante del mundo tendrá la primera presentación musical durante el medio tiempo de la final. Y no es para menos, la carrera de la colombiana se ha destacado tanto por sus éxitos musicales como por sus presentaciones en vivo. Recordemos que en una ocasión se presentó en el show de medio tiempo del Super Bowl junto a Jennifer López en el 2020. Y ahora vámonos para Hollywood, porque las reacciones llueven ante el primer adelanto de la secuela de Gladiator, y a juzgar por el póster y las imágenes que estamos viendo ahora, será épico lo que se avecina, y es dirigida por Ridley Scott. Paul Mescal es el actor que se pondrá en la piel de Lucius, y también veremos a Pedro Pascal y Denzel Washington. La trama nos adentra a lo sucedido años después de la primera película para mostrarnos la vida de Lucius, el entonces joven príncipe de Roma con quien Maximus forjó una amistad y quien ahora en su adultez vive tranquilamente tras renunciar a sus privilegios, pero su paz se desmorona con la aparición de conquistadores romanos en su nuevo hogar, que lo obligan a pelear en el Coliseo, pero lejos de rendirse seguirá los pasos de Maximus y hará todo lo posible por encontrar su libertad. Y tras haber sido vandalizada por personas que aún no han sido identificadas, la estrella de Jenni Rivera ha sido restaurada y hoy brilla igual que el primer día que fue develada por sus hijos en el Paseo de la Fama de Hollywood. La estrella fue vandalizada con pintura negra y al parecer hasta la prendieron en fuego por lo opaca que se mostraba la superficie tras el acto en las imágenes. Sus hijas agradecieron a los fans de su madre por tomarse el tiempo de ayudar en la limpieza y la restauración de la estrella. Y hasta aquí las notas de entretenimiento, pero hay mucho más de las noticias. Bueno, vamos con Andrea Rivera porque ya comenzó el conteo regresivo para Premios Juventud. Andrea. Ahora fue justo una semana, es lo que falta para la gran celebración de Premios Juventud. Escuche esto: La India, Ivy Queen, Luis Figueroa, Tito Puente Jr., Oscar de León y Sergio George y hasta Anita serán parte del homenaje a la Fania All Stars, que se realizará en vivo el próximo 25 de julio desde el Coliseo de Puerto Rico. La Fania es considerado pionero en la difusión de la salsa desde la ciudad de Nueva York a todo el mundo, así como hogar definitivo de la Big Band latina, el jazz afrocubano, el boogaloo y el soul latino. Y precisamente este tributo coincide con el 60 aniversario. Si deseas ser parte, puedes participar con Tele 11 para ganar 2 boletos VIP entrando a tele11.com/VIP, o puedes comprar tus boletos en premiosjuventud.com. No lo dejes para lo último, que eso es el próximo jueves. Además, la Academia Latina de la Grabación anunció que el puertorriqueño Draco Rosa recibirá el premio a la excelencia musical este año, como parte de su entrega anual de premios especiales en la semana del Latin Grammy, en el marco de la celebración de los 25 años de esta organización. Asimismo, el compositor puertorriqueño Ángel Cuco Peña recibirá el premio del Consejo Directivo por sus importantes contribuciones a la música latina. Este evento incluirá la gala en honor a la persona del año, que esta vez honra al astro colombiano Carlos Vives.
Y también Sofía Vergara ha logrado un hito histórico al convertirse en la primera actriz latina nominada a la categoría de Mejor Actriz Principal en los premios Emmy 2024. El drama Shogun encabeza las nominaciones de estos premios con 25 y también The Bear impone récord en las comedias con hasta 23 nominaciones, más de las conseguidas por ninguna otra comedia en la historia de estos premios televisivos. Y en otras notas, la cantante cristiana Dayan de Jesús estrena el tema de su autoría Mujer Amada, una alabanza que nos recuerda el amor infinito de Dios, que cuenta con su propio video musical. Este es el sexto sencillo en la carrera musical de Dayan, quien adorando hermosas e impactantes alabanzas responde a su llamado concentrada en la necesidad de alcanzar a la gente con el amor de Dios, teniendo pues claro y como norte hacer música que lleve el mensaje que sane, libere y restaure los corazones. Ya está disponible en todas las plataformas digitales. Y hasta aquí las notas de entretenimiento, pero hay mucho más de las noticias. Gracias por seguir con nosotros en la mañana. Hoy el día está aclarando y se siente el calor. Y no es para menos, porque esta semana Puerto Rico es el escenario de la fiesta más hot del verano, los Premios Juventud, y nos visita un querendón boricua que triunfa a nivel internacional. Y con nosotros también una persona que es inspiración para personas como yo que estamos arrancando en esto, el tocayo, José el Negro Figueroa. Buenos días, súper contento de estar acá con ustedes en la mañana de hoy, obviamente en ocasión de Premio Juventud, que cumple mayoría de edad aquí en Puerto Rico, son 21 años de Premio Juventud, así que es como acabas de mencionar, la fiesta más hot del verano y nosotros vamos a estar acá celebrando. A mí me encanta que ya por tercer año consecutivo se haga acá en Puerto Rico. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Pero yo me pregunto. Bueno, que tú te preguntas a mí, tú me estás diciendo. Yo pensé que ¿por qué? Dime. Bueno, yo puedo inferir que es que aquí en Puerto Rico se hace buena música, el venue del Coliseo de Puerto Rico también. Definitivamente, en su nivel es el evento más grande presentado, ¿verdad? De ese nivel. Y en Puerto Rico obviamente te brinda todo lo que uno necesita para poder lograr precisamente eso. No en balde, también tenemos que este año se hace un reconocimiento a la Fania All Star. Yes. Entonces, ¿en qué lugar? Si no es Puerto Rico, para hacer ese reconocimiento, de que ¿verdad? En las voces de estos, ¿verdad? Nuevos cantantes, también cantantes, como por ejemplo va a estar Ivy Queen, Anita, Oscar de León, entre otros, que van a estar siendo parte de ese reconocimiento. Una de toda esta música que está acaparando el mundo. Mira, algo bien importante, Premio Juventud también le da la oportunidad a nuevos artistas de por primera vez presentar algún sencillo musical. Y de ahí es como esta plataforma que se presenta ante el mundo. Y nuevamente también que eso pase acá en Puerto Rico, para mí es genial. O sea, y venir por tercer año consecutivo a compartir con toda la gente, desde que uno llega al aeropuerto, es una energía y una vibra bien distinta. Y lleva unos años afuera ya trabajando en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de esta experiencia, algo bien bonito. Y como te dije ahorita en la introducción, eres inspiración porque creo que muchos aspiramos a eso. Pero cuéntame cómo ha sido esa etapa. Mira, es una etapa bien bonita, una etapa de muchos cambios, de mucho aprendizaje, ¿verdad? De continuar conociendo más quién es José Figueroa, más allá de José Figueroa el Negro, y aprovechando cada oportunidad que me brindan, o sea, llegar y tener que arrancar rápido, por ejemplo, para Colombia, vivir en Colombia por 2 meses, luego también Colombia, Argentina, tener la oportunidad de conocer estos países trabajando, pues son oportunidades únicas, ¿verdad?, que uno tiene que aprovechar, sin importar, y no lo digo, ¿verdad?, de mala manera, no sin importar, pero son momentos que tienes que aprovechar, que tienes que decirle, sí, vamos, esto es lo que hay que hacer, sin mirar atrás. No importa lo que estés haciendo en el momento en que te dan ese llamado, ahí es donde tú dices, yo voy y voy. Y que has tenido la oportunidad de demostrar tu talento en diferentes facetas y no obstante también sacrificaron ciertas cosas, tu familia, ¿verdad? En cierto caso porque has tenido que viajar bastante. A eso precisamente me refiero, tener que arrancar y estar lejos de mi esposa, de mis hijos por 2 meses consecutivos. Pero al final del día, lo mejor de todo es que ellos lo entienden. Claro. Y el mayor ejemplo y legado que yo le puedo dejar a mis hijos es precisamente eso, el esfuerzo que hacía papá. Y que en casa, cuando pues tú abres la nevera, siempre hay comida, así que están invitados cuando ustedes quieran. Y estamos viendo fotos en pantallas de tus nenes. Ellos viven orgullosos de ti también y te acompañan a las cosas también. Mis hijos, oye, y tengo que decirlo, los voy a extrañar muchísimo porque en esta ocasión no van a estar conmigo. No pudieron hacer el viaje, mi esposa estaba viajando
por Europa por cosas de trabajo, pero nada, chicos, sabes que los amo y los quiero muchísimo, de verdad que sí, y que para papá es un orgullo que ellos hayan hecho estos 2 previos años conmigo. Y que no solo por ti, como estabas bien diciendo, es por tu familia, por tu hijo. De eso se trata. Llevas ya, como dije, varios años allá afuera. ¿Qué es lo más que extrañas de laborar en Puerto Rico? ¿Qué es lo más que yo extraño de, bueno, extraño a panas como Paquito, a los muchachos de producción, a la gente? Oye, al final del día. Uno hace unas bonitas amistades. No, pero es que al final del día yo siempre pienso que la energía es bien importante en los compañeros, ¿sabes? Y uno llegar y sentir ese calor humano para mí siempre ha sido bien importante. Porque los que me conocen saben que yo siempre llegaba, como digo, metido en fiesta, con ganas de pasarla bien, de vacilar, así que de verdad que me la pasa. Paquito, ven acá, la gente te conoce. Claro, estas son cosas que estas son cosas que tú sabes que yo haría. Ven acá, no me hagas quedar mal. No me hagas quedar mal, avanza. Dale. Está pachoso. Está tímido. Él sabe que él sabe. Paquito es uno de nuestros fotoperiodistas. Él sabe que eso es algo que yo haría igual si estuviera acá. Nada, y es eso precisamente el calor humano. Y no es que no lo tengamos allá, igualmente sí se tiene. Y el trato es... Pero Puerto Rico es otra cosa. No, Puerto Rico, obviamente Puerto Rico es casa, ¿entiendes? Y Puerto Rico yo entro por allí sin pedir permiso, ¿entiendes? Y claro. Normal. Allá pues a lo mejor me dan un regaño, pero no pasa nada. Queremos hacer una dinámica contigo. Diga y son usted. los premios PJ, o sea, los premios José. ¡Epa! Los premios José. Sí, Bueno, PPI, son dobles, aquí está el cuadrado. Nosotros te vamos a dar 3 categorías con sus nominados y tú tienes que escoger el ganador. Música maestro. Oye, la primera categoría es la más hot. La más caliente. Y los nominados son Sonia Cortés, Noris Joffre y la Vampi de la más caliente. ¿A cuál tú crees? Premios J. Mira, se la voy a dar a la Vampi. A la Vampi. Ahí está, la más caliente. Vampi, vamos con la Vampi. Ok, la Vampi se la llevó. Bueno, la segunda categoría es la metida de pata del año y los nominados son... Difícil. Este sí está bien difícil, está reñido. El megagenerador de Luma, la supuesta aparición de Rolandito y el conteo de votos en las primarias. Ay, Dios mío. Mira, me parece que esto debe ser un premio compartido. Me parece que debe ser un premio compartido. Me parece que todos están en el mismo nivel. No deberían bajarle. ¡Se han ganado los 3! Oye, pero la última categoría es la joyita del año. Y los nominados son el Rey Charlie, Molusco, Jorge Pavón, el Molusco y Georgie Navarro. La joyita más grande, ¿cuál será? Me voy a mantener en que los 3 deben recibir ese premio, subir a la tarima, decir un speech y continuar haciendo lo que están haciendo, porque bueno, dentro de todo, pues, esa es la personalidad de cada uno de ellos. Ahí están los premios PJ, pero nuevamente, José, invita a la gente a los premios Juventud. Mira, bien importante, este próximo jueves 25 de julio en el Choliseo, Premio Juventud, que cumplimos 21 años. Si usted quiere pasar a la chévere y disfrutar de la fiesta más hot del verano, premiosjuventud.com y tiquetera. Y usted consigue los boletos y la pasa espectacular y nos vemos ahí en la alfombra. Oye, sí. Antes de irme, de verdad que sí, te deseo todo el éxito del mundo, de verdad que sí. Y que no le baje, porque estar aquí esto de eso se trata, mantenerse y querer hacer las cosas bien. Usted, señorita, que ya la conozco también hace algún rato, me alegro mucho que estés aquí ahora en la mañana. Gracias. Tú sabes que esta es tu casa, siempre. Gracias. Bueno, Premio Juventud, ya lo sabe, este jueves por aquí por Tele 11 y todavía hay mucho más de la mañana. Pasamos con Manuel. Y en Puerto Rico, Solimar, estamos felices porque por tercer año consecutivo se dan aquí en el Coliseo de Puerto Rico y esta vez coincide con el 20 aniversario de este gran venue que es reconocido a nivel mundial y donde se han presentado tanto artistas locales como internacional. En este momento no está pasando nada sobre el escenario, pero están preparando lo que va a ser el ensayo de los Tigres del Norte, que este año van a ser homenajeados con el premio Agente de Cambio junto a Lele Pons y Anita. En el caso de la agrupación mexicana es porque son pioneros en la lucha por los derechos de los migrantes y creadores también de su fundación, donde fomentan la apreciación y la conservación de las tradiciones folclóricas mexicanas y México-norteamericanas. Y hay que resaltar que la música regional mexicana
mexicana cada vez agarra más terreno a nivel internacional, y yo estoy segura que todos los que nos ven a través de esta pantalla seguramente han escuchado alguna canción regional mexicana por parte de Karim León, que precisamente también se va a estar presentando en el Coliseo de Puerto Rico próximamente, ahora en agosto. También Peso Pluma y Maluma, que aunque no es de regional mexicano, es uno de estos 3 artistas que cuentan con la mayor nominación para estos premios, con 7 nominaciones respectivamente. Como les mencioné hasta ahora, esto es lo que está ocurriendo en este primer día de ensayos. Ya vimos más temprano a la cantautora Ella Taubert, que estuvo presentándose en su ensayo aquí en este escenario de Premios Juventud. También estuvimos viendo a Los Esquivel, que son un grupo de hermanos mexicanos que están bien popular con el electrocorrido, que es un nuevo género musical que está bien pegado entre los jóvenes. Estos 2 que les mencioné son artistas de la nueva generación, que respectivamente están nominados a la nueva generación femenina y masculina. Más adelante también estuvimos viendo parte del ensayo que ustedes también vieron por aquí a través de Tele 11, de Mau y Ricky, quienes son hermanos y también hijos de Ricardo Montaner. Y como les mencioné, hasta ahora está todo tranquilo. A esta hora estamos en vivo, señores, desde el Coliseo de Puerto Rico, y están preparando ese escenario para los Tigres del Norte. Así que buena música es lo que va a haber durante todos estos días, para que el jueves 25 de julio usted se los disfrute por aquí por Tele 11. Si quiere ser parte, puede visitar tiquetera.com y adquirir sus boletos para que esté en primera fila disfrutando de Premios Juventud. Esto es lo que tengo por ahora desde el Coliseo de Puerto Rico. Todavía hay más de las noticias. Para las noticias, Andrea Rivera. Se acerca el día de uno de los eventos más esperados del verano, y los ensayos y los preparativos continúan. Así que vamos al Choliseo, donde se encuentra Andrea Rivera para detallarnos en directo todo lo que está ocurriendo allí. Andrea. Celimar, como bien dice, estamos en directo desde el Coliseo de Puerto Rico y estamos esperando, porque en solo minutos puede ser que inicie este ensayo de la tarde, donde los puertorriqueños se apoderan del escenario de Premios Juventud. ¿Y de quiénes estamos hablando? Pues de la nueva generación urbana. Aquí van a estar los productores Chris Jedi y Gaby Music, también con John Chimmy, también va a estar Luar La L, Darel, Omar Courts, Corina Smith, que aunque no es puertorriqueña, es venezolana, también está Lunay e Isaac. Eso se espera que comience en solo minutos. Y más temprano tuve la oportunidad de conversar con Camila, quienes están en primera fila y nos dicen qué representa estar en estos premios y también qué es lo próximo en su carrera musical. Escuchemos. Yo creo que lo que hacemos lo hacemos desde el alma. Nos gusta compartir con el público lo que llevamos en el corazón como artistas. La música que hacemos nace de manera orgánica. Hace un año estuvimos en Premios Juventud, el tiempo se va muy rápido. Estamos a un año de que estuvimos aquí después de 12 años de no estar juntos, y hoy, bueno, vamos a compartir, ¿no? este nuevo single que se llama Mía, junto con un álbum que también se está lanzando, que tiene canciones increíbles y que cada una de las canciones se ha cuidado de manera muy especial. Así que bueno, queremos seguir compartiendo con el público esta música que nace desde el alma. Y lo bueno de estos premios es que es para todos los gustos musicales. Ya vieron que hay un poco de balada, pop por parte de Camila, pero también está el popular regional mexicano, por supuesto, el género urbano aquí presente, un poco de salsa. De verdad que hay de todo para todos. De hecho, si usted quiere vivirse estos premios, también puede visitar tiquetera.com para conseguir sus boletos. Y también en Tele 11 tenemos, mire, sendo party, como diría un buen boricua. El party pre-premios de Tele 11 será en el Liberty Square de San Patricio, completamente gratis. Mi gente tiene que ir allá. Eso va a ser mañana miércoles a partir de las 7 de la noche, y va a haber tremendo bembé. Por allí va a estar Los Rabanes, va a estar también Consuelo Schuster, también va a estar Venesti, Oscarito con su buena música. De verdad que también los talentos de Tele 11 van a estar por ahí dándose la vuelta. Así que si usted quiere calentar motores para la gran fiesta del verano de Premios Juventud, que será el jueves 25 de julio, apunte esa fecha. El jueves inician los premios, eso desde el Coliseo de Puerto Rico por tercer año consecutivo. Y esto es, miren, las primeras imágenes, y están escuchando que dicen ya stand by, porque justo ahora va a comenzar ese ensayo de la nueva generación del género urbano, pues cantando su número musical que se va a estar presentando pues en los premios. Así que usted está siempre en primera fila, quédese conectado a las noticias para vivir esta experiencia de Premios Juventud. Así que para las noticias, Andrea Rivera.
Así es, Tolentino. Nuestro próximo invitado es un galán de novelas que usted ha visto en La Usurpadora, Tierra de Pasiones o en Doña Bárbara. Y está en Puerto Rico, señoras y señores, para unirse a la gran fiesta de premios Juventud. Así que recibimos con unos aplausos. Muchas gracias. Bienvenido, Aram. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí en Puerto Rico. Rico. Sí, feliz. Ay, feliz. ay. Eres mexicano, pero naciste en África y te consideras, y quiero saber por qué, ciudadano del mundo. Pues siempre me ha gustado viajar. Sí, nací en Kenia y a los 6 años me fui a México, entonces de ahí el acento y como que siento que mi corazón nació en México y por eso me considero latino de corazón, siempre, toda la vida. Y siempre me ha gustado viajar, he vivido en diferentes partes del mundo, siempre me ha gustado explorar diferentes países, diferentes lugares, diferentes culturas y por eso siento que sí me siento un poco ciudadano del mundo. Invito a todo el mundo a que se sienta ciudadano del mundo, especialmente en noches como esta, que ya vamos a tener gente de Chile, de México, de Colombia, de Puerto Rico. Entonces estamos uniendo aquí en Puerto Rico a toda la música y a todos los artistas latinos. Qué linda es la comunidad latina, ¿verdad? Sí. Que mucho puede dar al mundo entero. Sí, y sí. ese mensaje de unión sobre todas las cosas. Definitivamente, creo que hoy en día más que nunca necesitamos esa unión y la música y el arte tienen ese poder como de unificar, de transformar, de sobrepasar fronteras, países, acentos y darnos cuenta que finalmente sí, todos vibramos como con un mismo corazón, sí, con un mismo ritmo y nos gusta mucho la música y el arte. Ahora has hecho varias novelas, pero ¿con cuál de ellas es que el público los reconoce más? Yo creo que las novelas más icónicas que he hecho y que todavía me hablan mucho es La Piloto. Hice una serie que se llamó La Piloto, hicimos después la segunda temporada y espero aquí frente a ustedes y frente a este hermoso mar que podamos hacer una tercera temporada de La Piloto. Eso, el quedó declarado ahí. Así sea, sí. De todos esos proyectos, yo me imagino que todos tienen su magia y todos tienen su experiencia distinta, pero ¿cuál te has disfrutado más? Cada proyecto tiene algo que disfruto. Este de La Piloto lo disfruté mucho porque tenía muchas cosas de acción. A mí siempre me ha gustado mucho la acción. Entonces tenía que el helicóptero, que la avioneta, que las persecuciones, que todo esto. Entonces me gustaba mucho ir a trabajar todos los días y hacer este tipo de cosas. Y no es un doble, eras tú. ¿Sí? Yo hacía todo. Yo hacía todo. Aprendí a pilotear aviones. Aprendí a despegar, pero no a aterrizar. Así que no les recomiendo que se suban conmigo a un avión. Ahora vas a estar esta mañana en los Premios Juventud. Así y es. queremos saber exactamente qué es lo que vas a estar haciendo. Yo voy a estar presentando la Alfombra Roja, la Noche de Estrellas, entonces vamos a estar recibiendo a la gente, ver qué traen puesto, ver qué tanto se atrevieron con sus vestuarios a hacer algo diferente, a ponerse así muy hot, vamos a ver qué trae la gente. Entonces vamos a estar recibiendo a todos estos artistas cuando lleguen a la Alfombra Roja, vamos a estar conectando también con el público después desde todo el recibimiento, el backstage, pero sobre todo la bienvenida, la entrada. Vamos a ver cómo llegan esos artistas a la Alfombra Roja de Noche de Estrellas. ¿Quién más te va a estar acompañando? Voy a estar con Domelipa, voy a estar con Yomari, que bueno, vamos a ver si él aprueba de nuestros vestuarios. Entonces, pues va a ser una noche de muchas fiestas, de mucha celebración, y en donde creo que sí, estando también aquí en Puerto Rico, la gente se va a atrever a más. Sí. Se va a atrever a ser más hot, a atreverse un poquito más en sus vestuarios. Entonces los invito también a ustedes a que nos acompañen mañana. Vamos a estar ahí en el Coliseo para que nos acompañen en esta Noche de Estrellas. Ay, la energía de él es contagiosa. Vamos a ver, Arap. Queremos conocer tus gustos musicales. Vamos a ver con cuán pulido tú estás en esa área de la Alfombra Roja. Así que queremos que nos contestes rápidamente. ¿Quién es el artista que más te gustaría conocer en Premio Juventud? ¿Qué más me gustaría conocer? A Wisin. ¿Cómo no? Claro que sí. Puertorriqueño, claro. Bueno, ¿y el artista con el que más te gustaría reencontrarte en Premios Juventud? Que me gustaría reencontrarme... Pues tal vez con mis amigos de Univisión, con Clarisa, con toda la gente con la que he trabajado y con artistas, tal vez, si me encuentro con los de Camila, pues espero verlos. Espero verlos por ahí. Sí, cómo no, claro. Camila también. ¿El artista que más escuchas en tu Spotify o iTunes? Últimamente, probablemente a los de Rake. Traigo una canción pegada ahí de Chuy, que es muy amigo mío, le mando un saludo muy grande. Y van a estar también presentándose, Van a estar presentando, así que por ahí los veré, espero por ahí ver a mis compadres de Rake. ¿Te gusta cantar? Karaoke. Me encanta cantar, pero te juro que si canto ahorita creo que se acaba el programa. Pero ¿cuál es esa canción que tú te esgalilla?
¿Sabes lo que quiere decir? Es galilla. Es galilla. Es galilla. Cuando uno va en el carro y uno grita y esa canción te la vive, la cantas en el baño. Híjole, es galilla. Yo creo que, bueno, últimamente he estado teniendo una canción pegada que es no se puede cantar, a menos que la cantes mal, pero es pegajosísima y es esa de Pedro, 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 ¡ay, Pedro, Pedro. Yo metí la pata, o sea, en alguna ocasión me dije bello, 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 y es Pedro, Pedro, bello, pero me la puedes dedicar, así me la voy a dedicar yo todas las mañanas. Voy a ver al espejo y voy a decir bello, 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 bello. ¡Eso! Arab, gracias por visitarnos aquí en la mañana. Vale, gracias a ustedes, muchas gracias. Éxito en todos tus proyectos y que se repita la visita aquí a Puerto Rico. Que así sea, que así sea. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en Noche de Estrellas. Sí. Pasamos con otro bellito. Pepe, vamos contigo, Pepe. Vamos contigo. Bueno, estamos a ley de nada para la fiesta más hot de la música latina. Mañana Puerto Rico será sede de los premios Juventud y Andrea Rivera está en directo desde el Coliseo de Puerto Rico con los detalles más recientes de los preparativos. Cuéntanos, Andrea. Mari Carmen, aquí estoy en primera fila. Tú sabes que esto es lo mío y estoy aquí en el Media Center, lo que es conocido la parte donde la prensa viene y le hace las preguntas a los distintos artistas que van subiendo desde los ensayos, desde la tarima oficial de Premios Juventud. Y ahí están viendo a José el Negro Figueroa, también está Roberto Hernández del Gordo y la Flaca. Por ahí vieron también a El Molusco y poco a poco se han ido sumando mucho más artistas a esta alfombra roja donde la prensa pues le hace distintas preguntas. De hecho, más temprano tuvimos la oportunidad de hablar con Lunay, que ayer estuvo presentándose en los ensayos con el grupo de artistas de la nueva generación urbana, unos cuantos puertorriqueños que se apoderaron de la tarima de Premios Juventud, y él nos habló frente a cámara que Tele 11 lo ve toda su familia. ¿Usted no me cree? Vamos a verlo. Esto lo ve mi abuelita, lo veo yo, así que vamos a romper. Dime, mamá. Tele 11 en la casa, el favorito de Lunay. Lunay, vas a estar presentándote en Premios Juventud. Vimos un poco de tu ensayo, ¿qué tal? Rico, me siento bendecido, feliz. No te quieren conmigo. De mis últimos temas que, como decimos nosotros, es un hit. Vine de España, estuve por España, estoy más que 4 días, hago los premios, vino para España a representar a Puerto Rico. Siento que es un sueño, me siento feliz. Lo soñaba en el pupitre de mi escuela, lo juro. Y nosotros bien felices que también se haya unido a ese grupo de artistas emergentes. Y aquí estoy con José el Negro Figueroa, otro boricua que dice presente en Premios Juventud. Estás de vuelta a Puerto Rico, estás en Premios Juventud nuevamente y estábamos hablando precisamente hace un ratito con Lunay sobre los nuevos artistas emergentes y precisamente de eso se trata Premios Juventud. Precisamente es una plataforma que le da la oportunidad a estos artistas nobles de presentar, ¿verdad?, su nueva música, su talento, y hemos visto que con el pasar del tiempo ha resultado, no únicamente a nivel de música, sino también creadores de contenido. O sea, ha sido una plataforma bien importante para el desarrollo de muchos artistas y evidentemente ser parte de esto por tercer año consecutivo en la isla, en la patria, es algo que me llena de orgullo. Te agradezco, gracias por haber estado con nosotros y bueno, amigos, esto es solamente un poquito de lo que está pasando aquí. Nos vemos más adelante en primera fila desde el Coliseo de Puerto Rico en Premios Juventud. Que lo que nos están viendo van a hacer lo propio y vamos a poder ayudar a esta familia. Y bueno, en otros temas, ellos tienen estilos distintos, pero algo en común: ponernos a mover la cintura al ritmo de su música. Hoy, antes de llegar a Premios Juventud, que ya son mañana, recibimos desde España a Luis Salido y desde Colombia a Benesti. Bienvenido. Eso, qué bueno que están aquí en Puerto Rico. Obviamente me imagino una semana de mucho trabajo con los Premios Juventud, pero ¿han podido ver algo de Puerto Rico ya o todavía? Bueno, yo he estado en Puerto Rico ya y la verdad es que siempre me encanta estar en Puerto Rico, pero no he podido pasear mucho porque he tenido mucho trabajo. Eso es importante. Eso es bueno. ¿Y sí. tú, Luis? Yo vi el apartamento, básicamente. Llegó ahorita, llegó hace 8 horas. Después de, yo creo que aproximadamente 200 horas de vuelo desde España y básicamente de ahí al apartamento y del apartamento acá. ¿Y qué tal? ¿La primera vez aquí? Sí. Segunda vez, por suerte. Vine hace un par de años y la verdad que me encanta, te lo prometo. Qué bueno, pero esta visita es un poco distinta porque van a estar presentándose o siendo parte de Premios Juventud. Sí, la verdad que sí. Yo muy emocionado por mi parte, supongo que él igual, y la verdad que es un gusto y un placer poder estar en Premios Juventud. Luis, cuéntame un poquito de cómo tú subes a los escenarios, porque dice la gente que se puede darle un golpe de suerte, pero ¿cómo fue que tú arrancaste en los escenarios como tal? Bueno, yo como tal siempre más o menos he estado en la música porque mi papá tocaba guitarra y todo, entonces siempre lo he tenido muy cerca, afortunadamente.
Pero más que todo, más seriamente, fue cuando me mudé a Madrid. Yo, para darme a conocer de alguna manera, pues me fui a tocar a la calle. Creo que era la manera más sencilla. Qué linda esa historia. Y la verdad que después de varios meses yendo, te diría como 3, 4 meses yendo, tuve el golpe de suerte de que un chico que es cantante, que es Fito Cabrales, que es vocalista de Fito y Fitipaldis, que aquí no sé si se escucha tanto, pero en España es una leyenda, y la verdad que yo lo admiro muchísimo, iba a conciertos suyos y todo. Y yo estaba cantando una canción suya y él apareció y la cantó conmigo. ¿Te cambió la vida? La verdad, bueno, momento. ayudó muchísimo y la verdad que sí, fue un golpe de suerte y un punto de inflexión que bueno, estamos años después hablando de eso aquí, o sea que imagínate. Y se habla de suerte, pero es la importancia de la preparación que coincida con la oportunidad. En tu caso, Benesti, ¿cómo arrancas con todo esto de la música? Bueno, yo empecé a componer desde los 11 años. Empecé, digamos así. Hay un artista que es puertorriqueño que fue el primero que yo vi que me inspiró en todo eso, que es Don Omar. Cuando yo lo vi, yo dije, wow, yo tengo que ser artista también, cantante. Empecé también a producir, a componer para otros artistas y es así como me llega la oportunidad, porque cuando entramos en pandemia, yo empiezo a enviar la música en mi voz para que los artistas se la aprendan y todo. Y me llega la propuesta y me dicen, hey, tú cantas bien, ¿por qué no cantas y te apoyamos? Y eso, entonces así es como me llega esta oportunidad, la familia IP Global Music que me apoyan de corazón. Ellos son definitivamente un vivo ejemplo de que si se trabaja duro por lo que uno quiere, ¿verdad? Siempre se logran grandes cosas. ¿Hay algo que ustedes le puedan decir a los jóvenes que nos están viendo, incluso ahora que en Premio Juventud también es un enlace para aquellos artistas emergentes y también que le dan la plataforma de las redes sociales como un vehículo a poder construir una carrera profesional en el entretenimiento? ¿Qué ustedes les pueden decir, Benesti? Nada, que nunca dejen de soñar, que por muy duro que se les torne el camino, siempre para adelante. Yo estos premios, por ejemplo, los veía siempre por televisión y ahora tengo 2 nominaciones, gracias a Dios. Soy presentador, así que encantadísimo de estar ahí. Y Luis. Bueno, yo diría que lo más lógico es que muchas veces se piense que no se consigue, porque es una cosa que siempre, al final, un poco nosotros y nuestro equipo contra el mundo. Pero sí, llega el momento que de la nada estás cantando en la calle, por ejemplo, como en mi caso, y ahora pues estamos aquí en Premio Juventud y sí se consiguen las cosas, no es un camino corto, pero hay que trabajarlo mucho y se consiguen muchos frutos. Pero Benesti, tienes tema nuevo, ¿estás estrenando sencillo? Sí, es normal, que es una canción que llegó a 2 listas ayer en Billboard, número 1. Felicidades. Número 1 en Billboard. La verdad que estoy encantado con esa canción porque es uno de los sencillos de mi álbum. Yo lo coloqué como primero. En el momento pues no se le dio como que esa importancia, poco a poco. No pegó, pero después poco a poco fue como que cogiendo mucho stream, la gente como que, hey, me encanta esta canción, ¿cuál es? Yo la colocaba en estado, mi manager y el equipo le encantó la canción desde el principio. Y ya está en todas las plataformas digitales. En todas las plataformas digitales. Luis Salido, ¿y a ti? ¿Cómo te conseguimos en las redes sociales también y en la música? Como Soy Luis Salido, con el soy, siempre lo digo porque se confunde. Pero sí, en todas las plataformas, bueno, las de música, sobre todo, Luis Salido, y ahí me conseguí, se encuentra. Ahí está. Éxito entonces mañana y en sus próximos proyectos. Yo sé que va a ser de mucho gozo para todos sus fanáticos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos con Mari Carmen, que tiene una información bien importante para usted porque hay que ahorrar. Yo quiero ahorrar, cuéntame, ¿cómo ahorro hoy? Así es. Bueno, estamos a solo un día para el evento más esperado del verano, son los Premios Juventud, y están avanzando los ensayos, los preparativos. Andrea Rivera se encuentra en el Coliseo José Miguel Agrelot y nos amplía. Bien acompañada, te veo, Andrea. Celimar, hoy sí que sí, este tercer día de ensayos comenzó, mira, fenomenal. Y en primera fila, mírenlo ahí, él no necesita introducción, él es Wisin. No, feliz de estar aquí, saludos a todos en el estudio, súper contento de estar en mi tierra, de estar en el Choliseo, un venue que tengo tantos recuerdos bonitos, en mi casa, en Puerto Rico, feliz haciendo cosas nuevas, soñando. Mira, estamos bien orgullosos de que por tercer año consecutivo se den aquí en Puerto Rico. ¿Por qué será? ¿Será el calor de los puertorriqueños? ¿Será la buena vibra que siempre tiene? ¿Los géneros musicales que ha dado? ¿El talento puertorriqueño? Yo creo que la Isla del Encanto es una isla de música, de rumba, de gente bonita, de fiesta. Y yo creo que este próximo jueves, eso es el Premio Juventud, es una fiesta donde grandes amigos se unen con la misma intención. Y es llevarle alegría a millones de personas en su casa, de poder unir la música, los géneros musicales,
yo creo que va a ser histórica. Este próximo jueves no se pueden perder Premio Juventud. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque además de que te estrenas como presentador de unos premios, también tienes tus números musicales. Y no uno, dos. Mira, haciendo lo que amo, yo creo que no es un trabajo, ya yo no lo llamo trabajo, yo lo llamo una bendición estar todavía aquí, estar todavía haciendo lo que amo, recolectando buenas memorias, como digo yo. Así que nada, feliz por la gran oportunidad que me da Premio Juventud y Univisión, unos premios que hace 2 décadas nos dijeron que sí, para venir a cantar un tema llamado Mayor que yo, Rácata, temas que marcaron la historia, y aquí estamos otra vez, gracias a Dios. Y estos premios se destacan por resaltar la labor y el trabajo de los artistas emergentes, lo mismo que haces tú en tu disquera La Base. Amén, yo creo que hay muchas cosas que hay que resaltar y quiero felicitar a los Premios Juventud por tomar en cuenta muchas facetas de muchas personas que quizás muchos otros premios no toman en cuenta. Así que feliz de estar aquí, de verdad, y feliz de lo que está pasando con Premio Juventud, de la buena energía que hay aquí en el Choliseo. Así que creo que allá en las casas lo van a disfrutar al máximo. Wisin, la gran fiesta es mañana. Yo no me puedo ir sin antes decirte que las redes sociales son un vehículo que da mucha visibilidad. Y yo no sé si tú estás al tanto, pero se ha ido viral. Y aquí en Tele 11 nosotros lo usamos cada viernes que finaliza la semana. Hay un sonido tuyo viral en las redes sociales que dice: estamos cansados pero felices. Cansados pero felices. Eso lo dije bajándome de un concierto y iba en un avión. Estamos cansados pero felices. Yo creo que estar haciendo lo que uno ama, aunque uno esté cansado, uno sigue feliz. Y nada, bendiciones a todos en sus casas y gracias por la oportunidad. Mañana, romperla. Mañana la vamos a romper, no se lo pierdan. Gracias, Wisin, por Gracias tu tiempo, a ti, bendiciones a todos en el estudio. Excelente, bueno, pues ya lo vieron en primera fila, Wisin. Usted tiene que estar bien conectadito a Tele 11 para enterarse de todo el acontecer. En este tercer día de ensayos de Premios Juventud, la gran fiesta es mañana a partir de las 7. Hay una antesala y hay una programación completa que usted no se puede perder. De hecho, hoy precisamente a partir de las 7 de la noche hay un fiestón en el Liberty Square en San Patricio, en Guaynabo, completamente gratis. Así que tú arma tu corillo, llégale allí, que va a haber música de Los Rabanes, de Consuelo Schuster, va a estar Oscarito y también Venesi, el colombiano que está también pegado en las redes sociales. Así que para las noticias, desde el Coliseo de Puerto Rico, Andrea Rivera. Y estamos de regreso y a la gran fiesta de los Premios Juventud se suman nuestros siguientes invitados que estarán desfilando por la alfombra roja esta noche. Nosotros nos acompaña el actor Osvaldo Friger y nuestro nuevo colaborador de PR en vivo, Ji-Hoon Park, tu amigo coreano. Bienvenido a Puerto Rico y a PR en vivo. Yo tengo que comenzar. ¿Cómo se pronuncia? Mi nombre es Ji-Hyun. Ji-Hyun. Muy bien, ¿De la primera, viste? Ji-Hyun. No, lo vimos salir de la primera. Ji-Hyun. Oye, pero tú hablas coreano, ¿vale? No, eres casi coreano ya. Lo conozco hace como 15 minutos. El punto es que él lleva 8 años aquí, estuvo con nosotros durante María, estuvo con nosotros en el terremoto, o sea, él ha pasado, ya él es boricua. Sí, yo soy veterano ya, veterano. Sí, John. ¿Cómo se dice PR en vivo en coreano? PR en vivo. Ajá. PR Live. PR Live. PR Live. Sí, porque PR Hola, no existe en coreano. La letra. Así, PR Live. PR Live. ¿Cuál suena mejor? ¿PR Live o PR en vivo o PR Live? PR Live. Así, en coreano suena. No sé, me gustó. Estoy jugando para el equipo. Suena muy lindo también. Me gusta. Hola, ¿cómo se dice ahora? Estamos aprendiendo. Estas clasecitas me gustan. 안녕하세요. ¿Pero por qué tan largo? Los 안녕하세요. coreanos son complicados. Annyeonghaseyo. Pero no solo el idioma, el coreano también es complicado. Obvio. ¿Cómo se dice? Estamos. Uri. Annyeonghaseyo, Uri, PR Live. Ah, very good, very good. La televisión coreana estoy disponible, así que... Yo como coreanita soy excelente cheerleader, aunque bueno, los ojitos los tengo, pero hasta ahí. Yo me comunico, entonces enseña. Bueno, ustedes dos deben hacer una serie juntos, porque ese acuerdo se da, ¿verdad? Cuéntame, Osvaldo. Es mala, se carisma los dos. Y háblame del estreno de Los Mecánicos, que sucederá. Pues mira, Los Mecánicos, yo estoy súper feliz, súper contento de que estemos estrenando por primera vez en la pantalla chica. No está en Netflix, no está en ninguna plataforma, no está en Disney Plus, nada de eso aún. Ustedes la van a ver por primera vez en el mundo entero, en la pantalla chica, en Tele 11. Ahí está. La Casa de los Mecánicos, vienen muchas cosas muy chéveres, viene la premier por ahí, estrenamos Los Mecánicos 2 en septiembre 12, qué bueno que me acordé, la dislexia a veces me da trabajo, pero el domingo 28 a las 8 de la noche,
todo el mundo pegado a Tele 11 a ver Los Mecánicos 1, una película para toda la familia y obviamente con mucho humor y mucha adrenalina, que es lo que me gusta. ¿Pero de qué es la trama? Obviamente están envueltos los mecánicos, pero ¿de qué es la trama para que la gente sepa más o menos ya de lo que va a estar Pues mira, pasando? es algo que casi me pasa a mí, sin spoiler. Lo que pasa es que estos son unas personas que trabajaban en televisión y la gente pensaba que eran los mejores mecánicos, cuando no lo eran. Entonces ellos tienen que hacer de tripas corazones para tratar de convencer a la gente de que sí son mecánicos. Entonces las ocurrencias que pasan... Jugaban a ser los mecánicos. Ellos jugaban en televisión, como nosotros, ¿sabes? Si ponen un prompter, yo lo leo. Pero era como yo, que de mecánica lo único que sé es echarle gasolina al carro porque Dios es grande. No me pidan más. Y me confundo entre la premium y la regular. Y me enteré hace como 2 días que la flechita en el sitio de gasolina es que el tanque está para allá. Ajá, ¿en serio? ¿Tú no lo sabías? ¿Tú no lo sabías? No, yo sabía eso. Ah, no me digas que no lo sabía, dijiste en serio. Yo no lo sabía. Domingo a las 8 de la noche, domingo 28 a las 8 de la noche, solamente en Tele 11. Y qué bueno que se apoya el cine local y sigue creciendo el cine local, que eso es bien importante. Y una trama súper chévere porque también habla de la aceleración y es un deporte que nos da gloria. De uno de los deportes que más gloria nos ha dado en Puerto Rico. La gente a veces habla del baloncesto que no se le quita mérito a ninguno, a los boxeadores, a la pelota, etcétera. Pero a nivel mundial, donde más récord nosotros tenemos es en el automovilismo. Y nosotros tenemos pilotos reconocidos a nivel, nuevamente, estamos en todo el rankeados. mundo. Estamos bien rankeados. Desde pilotos hasta también mecánicos. Todo. Exacto. Bueno, Ji-Hong. Yo espero haberlo dicho ¿Por qué tú bien. sacas la lengua? Yo espero porque él me dijo que tenía que sacar la lengua. Él no saca la lengua así. Di tu nombre. Ji-Hyun. No, pero Ven, no le exageres. él la asoma. Pero lo que pasa es que tú no viste que ya... Yo sigo instrucciones, yo asomo la lengüita. Yo asomadita. Bueno, pronto será colaboradora aquí en PR en vivo. Y me dice que mira, Francis y Deddy están, olvídate, pompeados. Ellos están emocionados porque al igual que tú y yo estamos aquí aprendiendo del idioma y la cultura, pero sobre todo la gastronomía. Claro. Oye, ya que hablamos de comida, ¿qué tal la comida? ¿Comida de allá? Ajá. Ok, hay mucha variedad. Carne. No, hay carne, postre, todo, hay de todo. Mira, si yo voy para Corea, yo regreso como 20 libras más. Adiante. Wow, y yo pensaba lo contrario, que era más saludable que en Puerto Rico. No es más saludable, lo que pasa es que comes más. Comes más. Allá comemos mucho más. Si ustedes ven mi mamá, mira, mi mamá casi tiene 70 años. Ella come más que yo. ¿Qué? Sí, ella come más que yo. Ahora mismo yo como ustedes, como poquito. Pero ahora mismo... Estos 5 años te acostumbraste y nosotros comemos. Porque si nosotros comemos poquito, porque perdóname, comen ustedes allá. esa mixta, ese arroz con habichuela, con carne guisada, con tostones y un aguacate por el lado, ¿es poquito? No, es muy chiquito, muy chiquito. Ustedes nunca vieron como plato típico de Corea. Tenemos arroz, sopa, como 5 carnes y como 10 complementos aparte. Ay, qué rico. Así. ¿Cuándo yo me iré para Corea? Ay, yo estoy... Sí, ¿verdad? Vámonos. Oye, vámonos pero entonces. ¿por qué tú crees que a Puerto Rico le gusta tanto la cultura coreana? Mira, yo hago viajes grupales, entonces yo siempre pregunto a gente, ¿por qué te gusta Corea? Entonces gente dice, ay, mira, me gusta series coreanas, K-pop, cultura. Pero cuando llegamos allá, realidad, todas las mujeres viendo hombres coreanos nada más. ¡Priale! ¡Huepa! No, de verdad es una moda estos días. Es una moda. Mujeres están obsesionadas con hombres coreanos. O sea, que tienes muchas boricuas detrás. Yo, hay una lista de espera. ¿Qué tú me dices a mí? ¡Ay! ¡Hagan fila! Dios mío, pero ¿y esta testosterona que me está rodeando en la mañana de hoy? Ven acá, 18 años en Puerto Rico. ¿Qué es lo más que te gusta de Puerto Rico? Mira, Puerto Rico, yo pienso que como me encanta gastronomía, me encanta todo, pero yo me encanta amabilidad de gente. Porque ayer mismo estaba en Utuado, como paseando mi familia allá. Entonces cogimos un hoyo, entonces mi goma explotó. Adiantre. Entonces yo no tenía respuesta, ni gato para subir el carro, entonces quedamos al frente de una Pero casa. llegó un buen mecánico. Y te resolvió. Él lo sabe. Digo que tenemos los mejores en Puerto Rico. Entonces, quedamos al pie. Entonces como estaba en panic porque tengo que llamar grúa. En Puerto Rico tiene que esperar casi 2 horas para llegar a una grúa. Como 3. Entonces, una grúa es una grúa, yo entendí. Sí. Porque llega a montar en una escoba. No, ese bruja no. Bueno, esta noche se estarán presentando y estarán desfilando. Salió de casa rápido. Entonces, esa persona me dio su respuesta para que yo pongo en mi carro.
para que yo pueda llegar a comer para cambiar. Felicidades. Ahora sí, vamos a hablar esta noche, Sí, Wandita. desfilarán por la alfombra roja, así es que hay un grupo de diseñadores jóvenes y talentosos que han creado unos looks para ustedes, así que recibamos a esos dos responsables de Son los mejores, son los mejores. espectaculares y regio. Ellos son Christopher Santana y también Yanlis Irizarry. Gracias por acompañarnos aquí en PR. Cuéntenme, ¿en qué se inspiraron para crear sus atuendos y sus estilos? Bueno, somos miembros de la competencia The Emerging que está ocurriendo ahora mismo en tiempo real y el trabajo fue en equipo, así que todos los concursantes dimos propuestas de idea y estos dos looks fueron los que creamos en conjunto. El mismo se compone de para Jihoon Park, en el caso de tu amigo coreano, es una chaqueta estilo como semi-entallada con cuello chal y detalles de bordados en canutillo, mostacillas, cristales y pelas de distintos tamaños. La misma tomó unos 6 meses en bordar. Es un trabajo artesanal completamente hecho a mano. Y está espectacular y está hermosa. Hasta yo me la pongo feliz. Gracias. ¿Y la de Osvaldo? La de Osvaldo, aquí con mi compañera Yanelis, que les puede hablar más acerca del styling de la pieza. Bueno, pues hola, mi nombre es Yanelis, como mencionó mi compañero, soy fashion stylist también participando dentro de The Emerging Puerto Rico. Somos 6 diseñadores y 3 fashion stylists y en este caso estuvimos todos trabajando en conjunto para crear ambos looks. En el caso de Osvaldo, todo fue buscado, fue trabajo de styling, no hay nada de nuestros diseñadores. Coordinación. Pero sí tuvimos que obviamente crear el look, la idea y todo. Ese black on black me gusta. Más clásico. Sí, más clásico. Se ve chévere. Me encanta esa combinación. Tradicional, conservador y fino, exacto. Sí. Se va a lucir elegantísimo. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Ahora hay que prepararse para Juventud y que disfruten al máximo de los premios más hot del verano. Así, gracias por estar con nosotros, gracias a Osvaldo, gracias a Jihoon, gracias a los diseñadores también por estar con nosotros. Pero es momento de que se suelte el chisme, Wandita. ¿Cómo así? Se acaba de activar la lengua. La lengua con Drusila. Vamos allá. Este segmento de Premios Juventud es presentado por Church's Chicken, siempre regreso a ti, y Chili's, juntémonos a chilear. Y llegó el gran día de Premios Juventud en el Coliseo de Puerto Rico. Andrea Rivera está en directo desde el Choliseo con más detalles de esta gran fiesta. Adelante, Andrea. Mari Carmen, buenas tardes, amigos que sintonizan a esta hora. Finalmente llegó el día, la gran celebración de la fiesta más hot del verano, Premios Juventud. Y aquí estoy tempranito en los predios del Coliseo de Puerto Rico y lo que ustedes están viendo allá al fondo son las distintas guaguas que traen a los artistas que se van a estar presentando aquí en el Coliseo de Puerto Rico esta noche. La fiesta comienza desde tempranito, ya a las 4 de la tarde o desde ya. Me atrevo a decir que los artistas están llegando para dar ese último ensayo y luego a partir de las 4 de la tarde van a empezar a pasar por esa alfombra roja que usted verá por aquí por Tele 11 en una antesala que tenemos preparado para ustedes, y también toda la programación de lo que va a estar sucediendo en esta gran noche donde se resalta la carrera de tanto artistas veteranos como los nuevos que están ahora sumándose a los distintos géneros musicales que están bien populares, y obviamente la música latina sonando en todo el mundo. Vamos a hablar con 2 artistas que son leyendas en la música latina, y es La India y Oscar de León, quienes van a estar siendo parte del tributo a la Fania All Star, que están celebrando 60 años de aniversario, y ellos nos comparten qué representa estar en estos premios, sobre los tributos, el tributo y sobre todas las cosas que representa estar en Puerto Rico. Vamos a escucharlo. Ver a Oscar de León, 81 años, el sabor. Ver a Sergio George, a Tony Zucker, a Ivy Queen, sabes, Anita, de la nueva generación, Luis Figueroa. Es increíble todo lo que está pasando esta noche. Y aquí en Puerto Rico, chacho, van a gozar. Yo amo a Puerto Rico. Fíjate, he grabado aquí, he compartido con muchos músicos de acá. Y de ahí salió ¿qué te pasa? Hace tiempo duermes a mi espalda, como una extraña junto a mí, y acompañado de la nada. Hoy te siento como si no estuvieras aquí. No me hablas, nunca me tocas,
y los deseos me alocan. Anda, qué cosa más rica. La Fania vive en nosotros como el día a día. Entonces, hay que disfrutar eso, hay que conservarlo en nuestros corazones, mente y gusto. ¿Y no hay doblaje que valga? ¿Eso es? No, eso es en vivo ahí. Oye, ¿cómo? Mi ritmo, bueno, pa' gozar, anda, mulata. Gracias. Bueno, ya lo sabe, tiene que estar bien conectadito a toda la programación de Tele 11 porque le traemos todo en primera fila sobre el acontecer de Premios Juventud por tercer año consecutivo aquí en la Isla del Encanto. Mari Carmen, yo paso contigo porque me voy a quedar aquí cerquita para seguir conociendo qué es lo que está pasando a tempranas horas de la gran antesala de Premios Juventud. Contando las horas porque solo quedan un par de horas para iniciar uno de los eventos más esperados en la isla, los Premios Juventud. Allá se encuentra Andrea Rivera en el Coliseo para ampliarnos todo lo que ocurre en estas horas previas. Andrea. Celimar, la verdad es que no queda nada, ya dio comienzo la alfombra roja de Premios Juventud y miren, dos caritas que ustedes conocen, el gran Johnny Lozada y Manolo Ramos. ¿Qué es la que hay? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, ¿qué les puedo llegar a decir? Aquí disfrutando de lo que es la alfombra roja y disfrutando con Manolo, ¿qué te puedo decir? Me invito a desfilar con él. Mira qué lindo, está de date. Vinimos a los dandy, vinimos a pasarla bien, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Te trae recuerdos estar en una alfombra roja? Por supuesto, este tipo de cosas nosotros cuando estaba trabajando allá en Estados Unidos lo hacíamos constantemente y me fascina el tener la oportunidad de tener el contacto físico con la gente, estar compartiendo con compañeros que llevan mucho tiempo que no los ve, estar con Manolo aquí un rato, es maravilloso. Manolo, estuviste a cargo de nuestro jingle de verano, está Avioneta sonando bien duro, próximamente tienes una presentación el 3 y el 4 de agosto. 3 y 4 en Monero Café Teatro, taquilla en Tiquetera y contentísimo, llevo rato que no venía a Puerto Rico, ahí voy a dejar todo lo que no he hecho en todos estos meses, lo voy a dejar allí. ¿Qué te parece que estos premios también resaltan la labor de artistas emergentes? Me parece genial porque imagínate qué nos haríamos nosotros los independientes si no son gente que respalda el talento nuevo, así que contentísimo de que estén haciendo eso. Johnny, por tu parte, ¿qué representa esto? A través que también se resalta la labor de los creadores de contenido, esa mezcla de lo que es las redes sociales y la televisión. Yo creo que ha llegado el momento en donde todas las cosas se van juntando, se están poniendo la cosa divertida. ¿Por qué? Porque pues ya tenemos creadores de contenido metidos en la televisión. Los de la televisión ya están haciendo contenido, o sea que yo creo que lo que viene de ahora en adelante es una mezcla bastante divertida y todo el mundo aquí el que goza es el público. Mira, ready para Premios Juventud. ¡Ja! Claro. Vamos allá. ¿Vamos a bailar? Yo no voy a bailar. O sea, no, ¿quién te dijo? Yo voy a estar tranquilito y sentado. Me imagino. Gracias, Johnny. Gracias, Manolo, por haber estado. No, yo también, mi amor. Mañana. Dale, te veo. Bueno, pues seguimos acá. Yo quiero recordarles a ustedes que Tele 11 también tiene el pase VIP de Premios Juventud a las 6:30 de la tarde a cargo de Kimberly Santiago y Pepe Calderón. Allí van a estar hablando con Cristian Alicea, que está nominado a 2 Premios Juventud. También Sergio George se sienta a hablar sobre ese opening act con Wisin. También va a estar Luis Figueroa, que será parte del homenaje a la Fania All Star, y por supuesto Camila va a estar por allí hablando sobre su nuevo sencillo Mía y sobre su nuevo disco que sale próximamente el 1 de agosto. Así que usted tiene que estar bien conectadito a Tele 11, usted lo sabe, en primera fila sobre todo el acontecer de Premios Juventud. Yo me quedo por aquí, ya me vieron que me hice el moñito porque es que la realidad es que está haciendo calor y hay mucho viento, así que nos quedamos por aquí conociendo un poquito sobre los artistas que ya ven que están llegando y ustedes bien conectaditos a Tele 11. Para las noticias, Andrea Rivera. Mari, tranquila, yo te digo ahora a ver en cuál de las dos. Bueno, tú estabas preciosa. Pero ayer se celebró la gran noche de Premios Juventud y fueron cientos los artistas que pasaron por la alfombra roja. ¿Quién se votó y quién se escrachó? Lo hablamos con el diseñador Isaac Johan. Bienvenido en la mañana. Hola, muy buenos días. ¿Estás bien? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien. Listo para decir nombre. Estamos listos. Hiciste la tarea, estuviste así hice haciendo la como tarea. que cheque, esta sí, esta no. Hice la tarea, hice mi asignación. Y bueno, vamos entonces con los mejores. Ya hicimos como que dijiste que Mari tiene que estar en ese renglón, Mari Carmen. Espectacular. Podía bailar un tongolele, ella estaba bella. Cuéntanos. Mira, comenzamos la lista con Adamari López. Ay, no sé si la vieron, un vestido cóctel blanco de Gustavo Arango. Miss Belis Castellano fue de las grandes favoritas. Mira, ahí tenemos a Adamari López. Me encanta el recogido que se hizo también. Sí. Y a la misma vez trató de ir más sencilla, pero se vio chic. Un vestido de Gustavo Arango color blanco, eso no falla. Es que a veces menos es más, ¿no? Claro, y acentuando la silueta que
él lo hace de una manera encantadora. Y con esa personalidad de ella lo llenaba todo. Claro. Espectacular. Claro. Hablabas de Mick Bellis. Mick Bellis Castellanos fue una de las grandes favoritas porque llegó con un vestido simulando un corset pero en tela de mahón. Ay, yo no la vi. Y debemos tener la foto por ahí, pero Mick Bellis llegó, mírala ahí. Ay, qué bella. La tela de mahón nunca pasa de moda, tú nunca puedes fallar con la tela de mahón, y llegar con un vestido simulando un corset en esa tela fue algo que llamó mucho la atención. Sí, porque es como inesperado. Inesperado, ¿no? Y que los premios Juventud se caracterizan porque la alfombra es un poco más divertida. Claro. No hay que ir tan formal y tan serio. Me gusta ese también. Sí. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos a Lele Pons. Ah, ok. Tenemos a Lele Pons. Lele Pons fue con un vestido largo, pero a la misma vez mostrando bastante transparencia. La tenemos ahí en el área del abdomen, lo cual balancea la elegancia del vestido largo versus la transparencia, le da ese toque un poco más casual. Pero es que con esos cuerpazos, Dios mío, se pueden poner lo que les dé la gana. Y me encanta el pelo así, bien abundante, largo, rubio, claro, bellísima. ¿Hay algún chico que está dentro de ese renglón? De los chicos tengo a lugar la L, fue completamente de negro, se veía muy elegante y me gusta porque cuando vamos a utilizar un tipo de accesorio que llame tanto la atención, tienes que balancearlo con una buena vestimenta. En este caso, él lo logró. Okay. Completamente de negro, su detalle en un guante negro y su gran cadena, usó una carterita de mano. El lugar tiene mucha seguridad. Mucha seguridad Sí, y lo vende. Para mí uno de los mejores vestidos. Ay, mira, lugar la L. Y entonces vamos ahora a los que se escracharon. A los que se me escracharon, lamentablemente, comenzamos con Lazo. Lazo fue con un set de chaqueta pantalón, lo cual no está mal, pero cuando tenemos un estampado tan fuerte, ahí lo tenemos. Ay, yo lo vi. Sí, cuando tenemos un estampado tan fuerte, debemos quizás controlar un poco más la pieza. Ajá. Entonces tenemos el estampado fuerte más las dos piezas oversize, se vuelve demasiado abundante la tela. Dios mío, con el calor que hacía allí, Jesucristo. No puedo entender porque yo también me fui en chaqueta y hacía un calor. Sí, hacía calor, O sea, el estampado era too much. Era too much, entonces las piezas también eran oversize. Ok. Entonces si vas a llevar un look monocromático de estampado, pues bájale un poco a la cantidad, llévalo un poco más entallado. Oh, claro, estoy aprendiendo para crear aquí. ese balance, ¿no? Claro que sí. ¿Y quién más? ¿Quién más Mira, estaba por ahí? también debe estar por ahí Oscar Maidon. Oscar Maidon es todo lo contrario, se me fue demasiado casual. Ajá. ¿Sabes? Está bien Como que los tiradito, premios... tiradito. Sí, se fue tiradito. Déjame ver a Mira Oscar. para allá, Para mucha allá. Rayo. Él Él se estaba de shopping. acordó que los premios eran y arrancó para la alfombra roja. No, tampoco podemos rayar mucho lo casual en unas tenis deportivas, pantalón corto, camisa Pero ni aunque abierta. sea tan joven, o sea, no lo aguanta por ser los premios Juventud. Bueno, lo que pasa es que sigue siendo una alfombra roja. Ok. Debemos mantener un tipo de etiqueta que aunque te vayas a ir un poco más casual, pero un pantalón corto, si lo vas a utilizar corto, pues en una tela un poco más gruesa, que se vea más de vestir. Ok, Ese es el problema. ¿Y ahí ¿Quién más? hubo chicas? Chicas, tengo a Ella Taubert. Ay, ¿qué se puso esa muchacha? Se puso, hay cibernautas diciendo que una bolsa de basura, que... ¿Pero y cómo? Porque lo que pasa es que no le hacía entalle. Ok. No le hacía, mira, ahí la tenemos. Pero, Entonces, ella está Pero ella tiene un look así como siempre. Yo casi siempre la veo vestida de negro. sí, no, y el negro nunca falla. O sea, el negro Pero nunca es más falla. gótico, ¿o no? No casi siempre, el negro raya en lo elegante. El problema aquí es el tipo de pieza, como vemos. Exacto, a ella, esa parte de arriba no le entalla nada en el cuerpo, entonces Ok. tú mismo te estás jugando en contra, cuando tú debes acentuarte tu figura y tratar de verte más representable. En este caso no lo logró. Pero tienes unas menciones especiales. Tengo unas menciones especiales, tengo a Maripili Rivera, que tuve la oportunidad de vestirla. ¿Pero cuál de todos los ese vestidos? vestidito, ese que estamos viendo en pantalla. ok. El vestido amarillo se le realizó el día antes para la alfombra roja. Y con ese color de piel. Con ese color de la piel y jugamos vestida. con la transparencia, con las aplicaciones, la pedrería. Y es importante porque leemos todo tipo de comentarios en las redes. Maripili es un personaje icónico en Puerto Rico. Oh, sí. Ella no sigue tendencias de moda, ella es su propia tendencia de Ella moda. es la moda. Porque ella fue justamente como es Maripili. Como le dio su enseñando gana. cuerpo, sensualidad, ese sexiness, y creo que lo logró. Y hablemos de Lenny Tavares porque lo vi en las redes sociales que acaparó todas las redes, ¿verdad? Porque hizo un statement, hizo Claro. un cumplido, ¿verdad? Con esto de las votaciones, de que ejerza su voto en las próximas elecciones, ¿no?
Claro, tengo a Lenny Tavares como mención especial porque realmente no fue vestido de ninguna manera, pero fue llevando un mensaje tan importante como lo que es votar en estos tiempos que estamos viviendo. Sí, eso hay que resaltarlo. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por tenerme. Andrea, yo pensé que iba a salir ahí, en las peores vestidas. No, mi amor, tú estabas fabulosa. Gracias. Miren, ¿usted pensaría en tatuarse? ¿Sí? Bueno, vamos a verlo y vamos a ver qué es lo que tiene Pepe. Ave María, papi, como me encanta que tú me digas así. Viene, mami, dale. Ave María, qué cosa rica. Llegó el viernes y mira que el cuerpo lo que pide es hinchadera.com. Estoy como hinchado, una cosa bien mala. ¡Mira! ¡Qué cosa más rica! Anoche me pegué al sofá como chicle en brea, mi amor, para ver los premios Juventud por aquí, no, por tele. Pasé allá al lado, Tele 11, señor, en vivo desde el Choliseo. Me los disfruté de principio a fin, mi amor, dándome unas piñitas coladas, ya tú sabes, sin alcohol. Pero ¿por qué yo soy tan embustera si me acosté borracha? Mira, pero de inmediato vamos a ver un resumen que esta que está aquí les preparó con los mejores vestidos. Hello. Mira, cacatúa, ¿qué sabes tú de moda si tú lo que pareces es una quincalla? Mira, productora de pacotilla, no vuelvas a llamar aquí. Ridícula, me está monitoreando. Mira, ponme el videíto. Bueno, comienzo con mi hermanita la hermosa Maripili Rivera, que utilizó un look sensual como siempre, cariño. Mira, un color que va muy bien con su piel y hasta una coronita, mírala, demostrando ahí en la mano derecha, demostrando que es toda una reina. ¡Arriba el huracán boricua! Por otro lado, Anita ha lucido este espectacular traje negro, el cabello suelto y el maquillaje fue ligerito para que toda la atención fuera hacia su figura, porque mi amor, el cuerpazo es de la mentira. Adamaris López también se lució con este hermoso traje satinado, corto, pero elegante, tú sabes que la hizo lucir bastante juvenil. Bueno, y les tengo que decir que una de mis favoritas lo fue Clarissa Molina. Es que de verdad que esta mujer, todo lo que se ponga, le luce como anillo al dedo. Oye, esta vez se decidió por un escote muy sensual, brillo, hello, para no perder la costumbre, y un turbante fabuloso, maravilloso. El traje está a otro nivel, y que lo digo yo, hello. El presentador de la alfombra roja, Yomari Goizo, lució este conjunto negro y la combinación con transparencia verdaderamente lo hizo lucir, para mi entender, bastante bien. Definitivamente se atrevió, así que papi, applause from Miss Bruxilla Divine. Y junto a él tenemos a la presentadora Jessie Rodríguez, y tengo que decirles, señores, que el traje color dorado, los accesorios, el peinado y el maquillaje fueron muy acertados para esta ocasión de los premios Juventud. ¡Ay, qué cosa más rica! Oye, ve, es lo que yo siempre digo, hay buen gusto, hay que saber escoger qué es lo que te vas a poner. Pero sabes que hay otros que yo no sé quién los vistió ni quién los asesoró. Como siempre, sus peores enemigos. ¡Qué desastre! Como diría mi amiga hermana gemela, bueno, no tan hermana gemela, Malet, Mili Cañano. ¡Mira! ¡Qué mal gusto! Pero pon el video para que tú veas ahora y se abochornen los peores vestidos de la noche. Mírate esto. Bueno, yo quedo como tosta. Miren el look de Amalara la Negra. La hizo lucir mayor de lo que ella es. ¡Ay, padre amado! Y hemos llegado a la cantante Noemí. ¡Ja! No sé quién la vistió con ese reguerete de tela guindando. Es como una cosa rara que yo como que no entiendo. Mami, para la próxima tú llamas a la Titi Druxy y tú sabes que yo te consigo un buen diseñador.
Y ahora, mi amor, te presento a la agrupación Rey, que estoy segura que mandaron de vacaciones a la estilista. Señores, no se tapen los ojos, por favor. Esta es la cantante Duria Ojeda. No, ella no le arrancó el mosquitero a la cama de la mamá, pero Padre Amado, aunque tiene el color en tendencia. O sea, es un mosquitero, pero el color, tengo que decir que está en tendencia. Ahora sí que no me lo confundan con la Caperucita Roja. No, este niño es el cantante, yo quedo loca. Lemuel, quien se inspiró en la Caperucita Roja y un pote de mostaza para vestirse. Horror, dijo la gata. Y aquí, mira, la influencer Gladielis, que no escogió el mejor outfit. Parecen de esos manteles de la fiesta de 15 años, tú sabes, que celebraban como en los 80s, a principios de los 90s, señor. Ay, papá Dios, ven por tu pueblo y llévate esto. La cantante Right Now, mi amor, se tomó esto bien a pecho y vino combinada con el logo de Premio Juventud. Ay, Dios mío, tengo que ir a la iglesia, hay que orar. Ah, mi amor, qué desastre, pero ¿sabes qué? Sácamelo, sácame el popcorn ahora que llegó mi parte favorita, porque yo anoche, mira, hasta Michael está para mí, papi. Sácame el popcorn, sácame el popcorn. ¡Que me saques el popcorn! ¡No me grites! Mira. Anoche yo me lo gocé, mi amor, esa tarima completita, Ave María, por poco lo espero en el parking con todos esos... Esos niños se ven espectaculares con esos cuerpos y esas cinturitas así. Mira, que usted quiere volver a verlo, pues aquí estoy yo para complacerlo. Échate dos, mírate eso. José el Negro Figueroa, señores, puso a temblar a todo el mundo con este hermoso suit amarillo. I love it. Miren al papacito de Arap, el actor y presentador se lució con su traje azul, muy adecuado para la ocasión, muy lindo. Y ni hablemos de Prince Royce, que con su elegancia, mi amor, cautivó todas las miradas. Que es sexy, pa' casa, pa' casa. Ay, padre, pero este es mi novio, el presentador Roberto Hernández. Sin duda fue uno de los mejores vestidos de la noche. Ay, mira quién está ahí. Tu amigo coreano tan bello, que lo vistieron ayer aquí en PR en vivo. Ese Frille en calzoncillo puso toda la noche super hot y a mí me tiene aquí mala de los nervios. Y ahí es que yo me pongo mala. Ves que yo siempre te lo he dicho, con esa gente así es que uno, mi amor, el psicólogo, el psiquiatra, la terapia grupal, funciona. Yo siempre le he dicho, como estaba la testosterona en esos premios Juventud, pero mira, yo me quedé con las ganas. Pero como ustedes saben, el tiempo me traiciona. Yo antes de irme te tengo que dejar saber. Te tengo que dejar saber, estúpida. Que mira, recuerda y escríbeme aquí a la línea confidencial de Titi Druxy al 939-484-1193. Ya tú sabes, envíame fotitos, todas las informaciones que tú tengas, me pones el nombre, me lo pones todo, que ya tengo un amigo que se llama Víctor, mi amor, que me envía fotos a cada rato. Pero mientras tanto, pasamos con mis queridos hermanitos de Eddie y Francia. Estúpida, no llames más. Anoche brillaron las estrellas de la música latina en los premios Juventud, que este año regresaron al Coliseo de Puerto Rico. Andrea nos trae un resumen de esta gran celebración. Adelante. Ay, Selimar, buenas tardes tengan todos. La semana ha sido pura candela con la celebración de Premios Juventud desde Puerto Rico. Grandes artistas se dieron cita al Choli para celebrar la música latina en todo su esplendor. Veamos un breve resumen de lo que allí aconteció. Puerto Rico fue la sede elegida para la edición número 21 de Premios Juventud por tercer año consecutivo. Cuna del reggaetón y la casa de grandes exponentes de la salsa. Será por eso que regresaron a la Isla del Encanto, unos premios que celebran la música latina en todo su esplendor. Karol G y Peso Pluma fueron los máximos ganadores, pero no estuvieron presentes. Farruko y el productor y DJ de música electrónica Marshmello ganaron el premio a colaboración OMG por su tema Esta Vida. Daddy
Daddy Yankee resultó ganador del premio a la mejor canción pop urbano por Bonita, tema que forma parte de su transición a la música cristiana, y envió un mensaje de agradecimiento desde República Dominicana. Pensaba que tú eras mía, y aunque mi cuerpo no sentía, descubrí el secreto. También la agrupación Camila dio un toque romántico a la fiesta con el lanzamiento de Mía, su nueva canción que formará parte de su anticipado disco Regresa. Mientras Rake puso a cantar a los presentes con el tema No Molestar. El cantante y compositor boricua Lenny Tavares, acompañado de Wisin y Darel, encendieron el party con su presentación y más temprano llegó con un mensaje contundente a la alfombra roja pidiendo que se inscriban a votar en las próximas elecciones para mejorar a Puerto Rico. Un momento conmovedor fue cuando el exponente urbano puertorriqueño Luar La L ganó su primer premio en la categoría Nueva Generación Masculina y se lo dedicó a su perrito Johnny, presuntamente sacrificado en un albergue. Este premio, que es mi primero, se lo voy a dedicar a mi perrito Johnny. Oye, te amo donde quiera que estés. La música es un lenguaje universal y estos premios resaltan el talento de artistas emergentes con la veteranía de grandes leyendas de la música latina, por lo que el homenaje a la Fania All Star fue uno de los mejores momentos de Premios Juventud. Estuvo buenísimo y ese homenaje a la Fania fue estelar. ¿Será que Puerto Rico repite como sede el año que viene? Veremos qué pasa. Hasta aquí las notas de entretenimiento, pero hay mucho más de las noticias. Buen fin de semana. Bueno, mis amores, ayer estuve dándolo todo en los Premios Juventud. Espérate. Si ustedes se creían que a mí no me iban a invitar, están bien equivocados. Mira, ¿qué le pasa a ustedes? Yo soy famosa. Mira, ey, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es la gritería? Esta gente que no me cree que estuve desfilando ayer en los premios. ¿En dónde? Los premios anoche de la... ¿En los Premios Juventud? ¿Tú sabes que sí? ¿Tú? Bien perra que me veía. Bien Por perra, favor. que tú no me crees tampoco. Bueno, es que no es que no te creas, lo que pasa es que allí lo que pasan en esa alfombra son artistas. O sea, que tú me estás diciendo a mí Ahí saco la carta. que yo no soy artista. Que yo no me hice esta uña porque soy perra. Danilo, tú me hieres los sentimientos mucho, pero te pasaste. Bueno, pero es que es verdad, Frenchy. ¿Sabes qué? ¿Tú no me crees? Yo tengo evidencia. Chécate. Tengo muchas fotos y tengo muchos likes porque yo soy famosísima. Fotos de Frenchy, el Premio Juventud. Sí, fotos mías Dame. en los premios Juventud. Y mira, sorprendí a todo el mundo. Mira este traje amarillo que me puse, cheque. La verdad. Para variar el amarillo. Ok, está bonito, está bonito. Yo no, entonces yo quería como sorprender y hice 3 cambios. Después de eso, cambié de outfit y me vestí como así angelical, quería parecer un ángel. Me vestí de blanco, chequéate este. A ver. Oye, estás más flaca ahí. Los ángeles cantaron. Estás como que más flaca Los ahí. ángeles ¿Qué tú te cantaron. pusiste ahí? ¿Qué te pusiste ahí? Yo me vestí de novia. Aleluya. Así bien bella. El blanco te queda bonito. Ay, gracias. ¿Y cuál es el tercer cambio? Porque me dijiste que son 3. Bueno, este es el último, chequéate este. Dale. De negro, para verme seria. La verdad. Frenchy, pero ahí tú estás casi en nua. Bueno, tú sabes, nene, el que no enseña no vende. Oye, y lo más increíble es que, no sé ustedes, pero tú estás metiendo más paquetes que un cartero. Porque esa no eres tú. Eso es Photoshop. Pero Dani, bendito, yo le iba a enseñar el premio que me gané. Este jueves